Bueno, bienvenidos al Ministerio Pasos de Esperanza. Continuamos en el desafío de nuestro estudio a la carta a los Efesios. Ya vamos concluyendo, vamos por el capítulo 6. Ahora vamos a estudiar los versículos del 10 al 18. Y vamos a mirar cómo la iglesia es el guerrero de Dios, cómo la iglesia es el ejército de Dios. Y realmente vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta aquí. En el capítulo 1 de Efesios vemos un panorama general de lo que es la iglesia y de cómo se produce, pero en el capítulo 2 vemos que la iglesia es un nuevo hombre creado por Cristo en sí mismo. Y qué bueno y qué interesante, porque vamos ya mirando que la iglesia está constituida como un hombre. En el capítulo 3 entonces tenemos una clara visión de cómo Cristo hace su hogar en los corazones de la iglesia, y por medio de esta infusión, de esta dispensación, la iglesia está llena a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y es así como la iglesia se mezcla con la divinidad y es saturada de la divinidad. Por consiguiente, la iglesia se compone de Cristo y los hombres, está llena de Cristo. En el capítulo 4 entonces vemos la iglesia como ese nuevo hombre que debe de crecer, ese nuevo hombre debe de estar capacitándose, debe de estar edificándose y debe de andar de nuevo en cada paso que el Señor menciona en esta oportunidad. Pero en el capítulo 5 vemos otro aspecto a saber de la iglesia, y vemos que la iglesia es la esposa preparada para Cristo, y ella, que es la esposa, debe de embellecerse para que Cristo esté presente o esté con ella y se presente a sí mismo a Cristo en su regreso. Lo que más afecta a la iglesia, lo mirábamos en este pasaje, son las manchas y las arrugas, como desafortunadamente nos afectan a nosotros. Pero para librarnos de esos defectos, la iglesia, dice la escritura, debe de ser santificada, purificada, pero también se debe de nutrir y de tener el cuidado tierno de Cristo el Señor. Y ahí vamos en esta dimensión del estudio. Ahora en el capítulo 6 entonces vemos otro aspecto de la iglesia. Aquí vemos que no solo la iglesia es un cuerpo, es una morada, es una familia, es un reino, es un nuevo hombre, es la esposa, sino que la iglesia es el guerrero de Dios, el ejército de Dios. Y la iglesia como cuerpo expresa a Cristo, la iglesia como morada habita Cristo en ella, la iglesia como el nuevo hombre cumple el propósito de Dios, de Cristo en la iglesia. Pero ahora la iglesia es un soldado. Y este es un soldado que vence. Vamos a decirnos nosotros mismos, somos soldados vencedores. Según Apocalipsis 19:11, el Señor dice que se presenta montado en un caballo blanco, y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco, limpio y resplandeciente. Apocalipsis 17:14 hace alusión a lo mismo y declara que harán guerra contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, los llamados, los elegidos y fieles, también vencerán. Amén. Entonces, en Apocalipsis 19:7 y 8, vemos que la esposa también está vestida de lino fino, blanco y resplandeciente. Entonces, el ejército, el ejército, el guerrero de Dios en la tierra es la iglesia, y está vestida como está vestida la esposa, de lino fino, blanco, limpio y resplandeciente. Entonces, mirando estas figuras de la iglesia, vamos a centrarnos en la del capítulo 6, la iglesia como el guerrero. Pero la iglesia, al hablar de el guerrero, estamos hablando no de una persona guerrera, estamos hablando de una entidad corporativa guerrera. La guerra espiritual no es un asunto de individuos, la guerra espiritual es un asunto de cuerpo, de corporación, es una entidad
completa, la que pelea la batalla contra el enemigo de Dios. Es un ejército, es una campaña completa, es un gran campamento que tiene el Señor extendido en toda la tierra. Y nosotros hacemos parte de ese ejército. Además, ese ejército viene siendo adiestrado, por eso hicimos el repaso, porque ese ejército viene siendo empoderado por el Señor. Ese ejército viene siendo formado un cuerpo, ese ejército viene siendo formado como una campaña donde habita Cristo. Ese ejército viene siendo formado como un solo hombre. Ese ejército viene siendo empoderado, adiestrado, entrenado, equipado para toda buena obra. Ese ejército viene siendo embellecido, limpio, resplandeciente como la esposa del Cordero. Entonces ese ejército está plenamente equipado. Y ahora, como corporación, como ese ejército corporativo, podemos pelear contra el enemigo de Dios. Ahora, la estrategia de Dios consiste en usar la iglesia como ese ejército para pelear contra el enemigo. Y la estrategia de Satanás es todo lo contrario. Entre tanto que Cristo nos une, Satanás quiere dividir, Satanás quiere aislarnos. Lo que más hace Satanás en el propósito de dañar ese ejército es causar división. Y entonces esto cuenta en algo muy importante para la guerra espiritual, y es que la guerra espiritual atañe a entender que estamos todos unidos en el mismo propósito. Por eso no es una guerra individual, es una guerra corporativa. Y si estamos conscientes de ello, permanecemos unidos en la iglesia y vivimos la unidad de la iglesia, propendemos por estar unidos como iglesia, porque solamente unidos como iglesia seremos victoriosos. Entonces, a los creyentes como individuos no nos toca librar la batalla. Es la iglesia como ejército de Dios quien libra la guerra espiritual. Amén. Con esta introducción entonces vamos a ir al primer texto de la Escritura, el versículo 10, y dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces la palabra central aquí está traducida como fortaleceos, que tiene que ver con poder. Entonces, el Efesios capítulo 1, versículo 19 nos dice que la forma en que nosotros podemos pelear esa buena batalla es revestirnos del poder de Cristo. Y ese poder de Cristo es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó en lugares celestiales, muy por encima de todos los espíritus malignos del aire. Entonces, en ese lugar, dice la Escritura, estamos nosotros sentados juntamente con Cristo. Por lo tanto, lo primero que nos invita es a fortalecernos, a revestirnos, a creer que estamos revestidos de ese poder en el Señor Jesucristo, de esa fuerza, ese espíritu dispensado en Cristo que lo levantó de entre los muertos. Es el mismo espíritu que hoy está en nosotros y nos levanta como poderoso gigante, guerreros vencedores. Por lo tanto, lo único que el Señor nos recomienda es que estemos revestidos de ese poder. Ahora, ¿por qué tanta batalla? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanto enfrentamiento? Pues realmente Pablo dice, la vida es una lucha. Y nosotros estábamos mirando, y hablar de los relacionamientos indica que el habituarnos a relacionarnos correctamente es parte de una experiencia de la iglesia y realmente de una constante lucha, porque detrás de todo esto está entidades celestiales de maldad, entidades gubernamentales de maldad, ejércitos de esferas de maldad que atacan al hombre.
Y no solamente al cristiano. Yo quiero que entendamos esto. Las entidades de maldad, las jerarquías espirituales de demonios y de potestades y de principados no están solamente para atacarnos a los cristianos, atacan a todo el mundo. Todas las consecuencias de hoy en día, de los desmanes, de las guerras, de toda esta crisis que hay a nivel mundial, es parte de estas esferas espirituales de maldad que han atacado al hombre. Y el hombre lo quiere ignorar. El hombre lo quiere dar como un carnaval de Halloween y que solamente nos asusta y que no nos debemos de dejar asustar por los demonios o por los fantasmas o por los diablos, el Satanás. Y no es una fábula ni es una figuras pintorescas, son figuras reales que atacan tanto al cristiano como al no cristiano. Y lo pertinente aquí es mirar lo siguiente, que esta batalla espiritual está dentro de nosotros y se mueve en esferas externas a nosotros. O sea que ¿dónde empieza esa confrontación y esa lucha? Dentro de nosotros. ¿Por qué dentro de nosotros? Lo mirábamos al resumir parte del capítulo 5 y 6. Los mismos relacionamientos nos cuestan hacerlo porque nosotros luchamos contra los parámetros bíblicos, contra los principios de la Escritura. Luchamos contra el principio de la Escritura, de la obediencia que estableció el Señor desde Génesis y va hasta Apocalipsis, hablándonos de obedecer. Y si que obedecemos y guardamos sus mandamientos es porque le amamos. Entonces el determinarnos a hacer esto son luchas que libramos. Entonces hay un adversario externo, pero hay un adversario influyente en nuestra vida interna. Y es ahí donde Pablo en otras esferas dice que esa lucha la tenemos en nuestra manera de pensar y que se hace necesario que nosotros revisemos esa manera de pensar. Por eso cuando vamos a mirar todo el conjunto de elementos que tiene la armadura, hay algo muy específico para nuestra mente y es ahí donde el vestirnos de la armadura significa el vestirnos plenamente de Cristo en todo nuestro ser. Entonces continuemos, estamos desafiados a hacer este estudio maravilloso con la ayuda del Espíritu Santo. Continúe con nosotros, por favor.